Señorías, hemos pedido el turno en contra de esta proposición de ley que hoy se somete a la consideración de la Cámara para modificar la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio del Poder Judicial relativa a la justicia universal. Una propuesta que contiene la modificación del artículo 23 para introducir restricciones, o más bien estrangular en la práctica la posibilidad del ejercicio del principio de jurisdicción universal, especialmente en los delitos y violaciones más graves de los derechos humanos. Señorías, de aprobarse en su tramitación, que hoy, imagino, el grupo proponente votará a favor de su admisión, de aprobarse esta proposición de ley en estos términos, se elimina la jurisdicción universal en pro de la impunidad de terribles crímenes contra la humanidad. Esta es la realidad. Con la aplicación de la justicia universal, España se había colocado a la cabeza en la defensa de los derechos humanos. Las legislaciones de los países europeos, de los países de la Unión Europea, están siendo modificadas, como es el caso en estos momentos de la legislación francesa, precisamente para asemejarse a la legislación española. Estábamos, por lo tanto, como les digo, a la cabeza de la defensa de los derechos humanos contra crímenes execrables, y de aprobarse esta proposición de ley nos quedaremos a la cola. Señorías del Partido Popular, esta será su herencia, esta es su marca España. La reputación internacional de España queda seriamente dañada, además de perjudicarse y de vulnerarse de forma clara el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos españoles. Miren, el Grupo Popular tiene todo el derecho del mundo, al igual que el resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara, a presentar proposiciones de ley. Es la primera proposición de ley que presenta el Grupo Popular en esta legislatura. A lo que no tiene derecho es a utilizar la proposición de ley para utilizarla como un atajo, como una trampa, para evitar que modificaciones legales, sustanciales, de derechos fundamentales y constitucionales de los españoles, que afectan, además de forma clara, a los derechos humanos, se haga sin los informes y los consejos preceptivos. Después de que el Gobierno anunciara la modificación de la jurisdicción universal, el Grupo Popular registró esta proposición de ley. Y yo tengo que decirles, señorías, que creo claramente que lo han hecho buscando un atajo, precisamente para evitar lo que es preceptivo y obligatorio de haberse tramitado como proyecto de ley. El artículo 561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que es necesario y preceptivo el informe precisamente del Consejo General del Poder Judicial cuando se realicen modificaciones legislativas que afecten a las competencias de los tribunales y jueces y juzgados españoles, cuando afecten a normas procesales o cuando afecten a derechos constitucionales de los españoles. En todo caso, también, siempre que lo estimen procedentes, el Gobierno, las Cortes Generales, es decir, nosotros o cualquier asamblea legislativa autonómica. Por eso hemos pedido expresamente, y la mesa del Congreso con la mayoría del Partido Popular nos lo ha denegado, el informe del Consejo General del Poder Judicial. Si tan claro tuviera el Grupo Popular lo que acaba de decir su portavoz en esta tribuna, de que efectivamente se amplía, se mejora la jurisdicción, no tendrían miedo a pedir este informe, que sin ninguna duda, señorías, sería un informe claramente negativo en contra de la propuesta. Esta proposición de ley afecta al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, afecta al artículo 57 y afecta de forma muy clara a los derechos fundamentales y libertades públicas de los españoles con su disposición transitoria única.
Señorías, sabemos, indudablemente, que la aplicación del principio extraterritorial y de aplicación de la jurisdicción universal tiene problemas. Claro que lo sabemos. Pero no pueden ser utilizados los problemas en su aplicación para eliminar el principio tutelador de los derechos humanos, en cuya defensa todo demócrata debe estar implicado. Y debe estar implicado para impedir la impunidad de los autores de esos crímenes y no contribuir, favoreciendo la impunidad, a que otros no tengan miedo a cometerles. Hay un mensaje muy claro, señorías, en la jurisdicción universal, un mensaje muy claro a los autores de estos delitos de lesa humanidad, del genocidio, de los crímenes de guerra, de las torturas. El mensaje es muy claro. Aunque usted esté protegido por su país, por su legislación nacional, no hay una impunidad completa, porque cuando salga de sus fronteras, cualquier Estado comprometido en la lucha por los derechos humanos puede procesarle. Señorías, conscientes de la importancia y de la relevancia de la jurisdicción universal, de los problemas existentes, en el 2009 hicimos una reforma dialogada, pactada ampliamente en esta Cámara por el Partido Nacionalista Vasco, por CiU, Partido Nacionalista Vasco no, perdone, pues pensaba que sí, disculpe, por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Esta reforma lo que hizo fue recoger lo que los tribunales en su jurisprudencia nos venían diciendo: la necesidad de establecer un principio de conexión con un interés nacional. Y el interés nacional claramente estaba en que la víctima fuera española y que el presunto autor de estos crímenes se encontrase en territorio nacional. Esto cambia radicalmente en la proposición de ley que hoy ustedes nos traen a su consideración. Y cambia radicalmente porque limita, estableciendo requisitos de perseguibilidad que hacen en la práctica inviable la aplicación de la justicia universal, que hace en la práctica inviable la posibilidad de que los jueces y tribunales españoles puedan proceder contra los presuntos autores de estos delitos. Pero lo más importante, además, es que las víctimas de nacionalidad española, víctimas de estos delitos, quedan sin ningún tipo de protección cuando no se reúnan estos requisitos de perseguibilidad que exigen ustedes en esta proposición de ley. No basta, señorías, para ustedes con que el presunto culpable, el presunto autor de estos delitos, se encuentre en España. No basta con que la víctima sea española. Ustedes exigen la residencia habitual en el caso de que el presunto autor no tenga nacionalidad española. Y además exigen un requisito que escapa a cualquier posibilidad, competencia del Estado español, de las autoridades españolas, el que se haya denegado una orden de extradición contra la persona que se quiere proceder. Y si no se ha pedido esa orden de extradición, encontrándose en España, quedará impune, queda imposibilitado un juzgado, la jurisdicción española, de proceder contra esos delitos. Esta es la realidad, señorías. Por lo tanto, no pueden hablar de ampliación, sino de constricción hasta el límite del principio de jurisdicción universal y de competencia extraterritorial de la jurisdicción española. Señorías, por otra parte, ustedes hacen una exposición de motivos en su proposición de ley que no responde en absoluto a la realidad ni a la legislación internacional. Ustedes nos dicen en la exposición de motivos, para justificar la misma, la ratificación por parte de nuestro país del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Pero, señorías, si además de que esto no es absolutamente novedoso, de que no tiene nada que ver con lo que ustedes proponen, sino que es contrario, la ratificación por España se produjo hace 14 años. En nada, por lo tanto, afecta a esta materia. Por otra parte, además, el Estatuto de Roma, en el que precisamente, es decir,
se habla de las obligaciones de las partes que asumen la competencia del Tribunal Penal Internacional, se dice que los Estados tienen la obligación, todo Estado tiene la obligación de ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. Señorías, es que la comunidad internacional, cuando determinó que determinados crímenes, incluidos los crímenes contra la humanidad, el genocidio, la tortura, las desapariciones forzadas, concluyó que eran delitos tan graves que atentaban contra toda la comunidad internacional y que, por lo tanto, todos los Estados estaban comprometidos conjuntamente a investigar y perseguir y extraditar a cualquier persona presuntamente autora de estos delitos que se encontrara en su territorio. Por lo tanto, nada que ver con lo que ustedes establecen en el preámbulo, en su exposición de motivos de esta proposición de ley, porque ustedes realizan todo lo contrario. Y les digo que esto además supone que, de ser aprobada esta proposición de ley, ustedes estarían incumpliendo obligaciones internacionales asumidas en más de 6 convenios internacionales de Ginebra, precisamente en el Estatuto de Roma, en la Convención contra la Tortura. Y, por lo tanto, ustedes pueden ser denunciados como parte firmante y que incumple esta obligación a la que me he acabado de referir. Señorías, el Gobierno de España, no sé si lo saben, no sé si lo han tenido en cuenta, pero se lo digo también para su consideración a la hora de votar hoy y de tramitar esta ley, tiene que asumir en el año 2015 el examen sobre el cumplimiento de derechos humanos que se realiza de forma ordinaria por Naciones Unidas, el examen periódico universal de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este examen, señorías, es en el 2015, pero su procedimiento comienza ahora, en junio del 2014. Y yo les digo una cosa, si aprueban ustedes esta proposición de ley en los términos en la que hoy la someten a consideración, no se presenten al examen, señorías. Ustedes, el Gobierno de España, está ya suspendido de mano, por lo tanto, ni vayan. Señorías, no tengo tiempo de examinar todos y cada uno de los delitos a los que ustedes hacen referencia en esta proposición de ley, pero quiero señalar dos aspectos a los que ha hecho referencia el portavoz del Grupo Popular en la tribuna. Primero, no es verdad, señorías, no es verdad que hay una ampliación de los delitos que se pueden perseguir en el ámbito de la jurisdicción universal en esta proposición de ley. Mire, la pretendida novedad de incluir los delitos de desaparición forzada y los delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del Código Penal no es tal novedad. Es un cumplimiento exhaustivo de las obligaciones que tenemos como Gobierno, como Estado, por la firma de tratados internacionales que España ha ratificado. Pero, indudablemente, señorías, ustedes podrían haber ampliado el catálogo de delitos hasta el infinito, porque las condiciones de perseguibilidad de los mismos les afectan a todos estos delitos de tal forma que hacen imposible su persecución. Y le digo una cosa, no tengo tiempo de analizar todos, pero sí quiero pararme aquí, en los delitos a los que hace referencia el Consejo de Europa del 11 de mayo del 2011 sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Les quiero manifestar desde esta tribuna y adelantar que para nuestro grupo parlamentario, para el Grupo Socialista, es inasumible la restricción de perseguibilidad de estos delitos que se establece en esta proposición de ley. Señorías, los delitos que afectan a la violencia de género, a la trata de blancas, a los abusos sexuales contra menores, la pederastia, la ablación, la mutilación genital femenina,
en los que se produjo un avance fundamental en el año 2005, señorías, un avance fundamental en el año 2005, donde para perseguir este delito solo se requería la presencia del presunto autor en España. Estamos hablando de delitos execrables, de delitos inhumanos, de torturas inhumanas contra las mujeres, delitos que pueden afectar potencialmente a 17.000 personas en España, a más de 500.000 personas en la Unión Europea y que estimamos que cada año en el mundo afectan a más de 3 millones de mujeres al año. Pues bien, ahora ustedes en estos delitos contra la violencia, contra el abuso sexual, contra la mutilación genital femenina, contra la pederastia, contra los abusos sexuales de menores, nos dicen que no es suficiente que el presunto autor se encuentre en España, ni es suficiente la nacionalidad española de la víctima o que resida habitualmente en España. Es que el presunto autor debe residir también en España. Y es que además, señorías, ustedes exigen la presentación de una querella, ¿Saben lo que es eso, señorías? ¿Saben cómo se detectan las mutilaciones genitales en España efectuadas a una menor por sus padres, por sus familiares? Pues se detectan tras una revisión médica y están impidiendo que esta denuncia pueda efectuarse para perseguir en España estos delitos. Esto es inasumible. No lo vamos a permitir, señorías, no lo vamos a permitir. Quisiera citar, y lo voy a citar, señorías, para que quede constancia en el diario de sesiones. En 1850... Señora diputada, le recuerdo que... Sí, permítame, señoría. Sí, iba a decir que en 1950, en un famoso discurso en el Parlamento británico, se dijo lo siguiente: al igual que el romano, antiguamente, en la antigua Roma, señorías, se sentía libre de cualquier afrenta al decir civis Romanus sum, cualquier súbdito británico, esté donde esté, en cualquier lugar del mundo, tiene la seguridad de que el ojo vigilante y el fuerte brazo de Inglaterra les va a proteger de la injusticia y del daño. Hoy, en el 2014, un ciudadano español no puede decir esto, porque ante las presiones de gobiernos de países que no han aceptado la competencia del Tribunal Penal Internacional y que presionan al Gobierno de España para defender a sus nacionales, la respuesta terrible que da el Gobierno de España es una modificación de esta legislación para desproteger a los nacionales españoles. Señorías, esto es lo que sucede. ¿Cómo pueden subirse a esta tribuna y decirnos que se amplía la jurisdicción internacional cuando establecen una disposición adicional que supondrá que de forma automática todos los procedimientos abiertos en España en virtud de la jurisdicción internacional se sobreseerán de forma automática? Ya les digo que creo que es inconstitucional de forma clara. Una norma legislativa no puede cerrar un procedimiento judicial abierto de forma automática. Serán los jueces y las partes personadas en el proceso en los que, revisando caso por caso, decidirán sobre la vida futura de ese procedimiento. Pero ¿cómo pueden decir, señorías, que amplían la jurisdicción universal si aquellos procedimientos abiertos hoy que ustedes pretenden cerrar de forma inmediata cuando amplíen, cuando aprueben esta legislación, va a suponer el sobreseimiento, entre otros, del genocidio de Guatemala con el asalto a la embajada española, de la muerte de José Couso en el procedimiento instado por su familia, de los sobrevivientes españoles en los campos de concentración nazis, del asesinato de Carmelo Soria, del asesinato de Ignacio Ellacuría, del ataque de Israel a la Flotilla de la Libertad, donde murieron 9 personas. ¿Cómo pueden decir, con qué base, que esto amplía la jurisdicción? Señora diputada, tiene usted que terminar irremediablemente. Les pido, por lo tanto, en nombre de mi grupo, que retiren esta proposición de ley que, como les he dicho al comienzo de mi intervención, pasa a situar la reputación internacional de un país, por lo tanto la de todos los españoles, de la cabeza en la defensa de los derechos humanos,
a la cola de los países de la comunidad internacional en la impunidad contra estos crímenes. Muchas gracias.